relación al conocimiento de la bendita Torá y del Mashiach. Así que pues abróchese sus cinturones, porque vamos a ir a 100 por hora. Aleluya. No se crea. Es la pregunta: ¿cómo se llega a la era mesiánica? Y la esencia de lo que se conoce en la mente hebrea como Avodat Habirurim, que literalmente se traduce como el servicio o el trabajo de refinación, y está hablando obviamente de la creación. Y ya explicamos en la primera enseñanza de esta serie, en la parte número 1, estuvimos hablando acerca de que se explicó pues cómo la virtud de la era mesiánica es el objetivo de la creación del mundo. Y pues ahora en este capítulo intentaremos entender con claridad la tarea de cada creyente en Torah, o practicante en Torah, y Misbot, que son los mandamientos. Está dirigida a esta finalidad de prepararse a sí mismo y al mundo para la era mesiánica. Y como todas las cuestiones del mundo están orientadas por la providencia divina en pos de acercar al mundo a su objetivo y perfección, o sea, lo que se conoce como el Olam HaTikun. Y cuando hablamos de Olam HaTikun, que se dice en español o quiere decir el mundo de la rectificación, Olam HaTikun. ¿Y rectificación de qué? Pues obviamente con relación a la Torá, porque la Torá concluye la descripción de la obra de la creación de la siguiente manera, acerca de los 6 días de la creación y después el séptimo que el Eterno reposa o hace Shabbat. Entonces vemos esta descripción que concluye con las palabras: creó Elohim para hacer. Oiga bien, así lo dice la escritura hebrea, porque si lo busca en una versión griega no lo va a encontrar de esta manera. Pero literalmente en hebreo dice así: cuando termina la obra de la creación, el Eterno dice que creó Elohim, creó Dios para hacer. ¿Cómo está eso? ¿Cómo que creó Dios para hacer? ¿Que no significa lo mismo? Pues no, porque sobre la palabra hacer tiene que ver con reparar o rectificar. Es decir, la obra de la creación surgió de un principio, de una forma que necesite algún tipo de arreglo. Y justamente a través de la corrección y el completado que se produce por el hombre, llegará entonces el mundo a la plenitud correcta, o sea, a su destino. Y vamos a detallarlo un poquito más claro esta cuestión. El Eterno ya tenía provisto de que este mundo iba a necesitar hacer tikún, por lo que Él lo preparó de esa manera. Ya sabía que en el jardín del Edén, en el Gan Edén, iba a haber obviamente el problema que hubo, y por lo tanto de antemano preparó este mundo para necesitar sustento. O sea, no solamente, oiga, porque no necesariamente, ya la cuestión del pecado que deterioró la materia y todo eso es correcto. No lo estamos negando. Pero oiga bien, supongamos que no hubiera pecado, pero entonces, ¿para qué Adán tenía que cuidar la tierra, el jardín del Edén? O sea, lo tenía porque eso nos muestra que necesitaba la creación ser sustentada, como hacer una corrección o hacer tikún o una rectificación. Así que es muy interesante esta cuestión, ¿no cree? Que este hecho sobre cómo fue creado el mundo de una manera que necesita corrección diferencia a nuestro mundo, y en especial al ser humano, del resto de los mundos espirituales y del resto de las criaturas también, que fueron creados con una perfección acorde a ellos, sin posibilidad de cambiarse a sí mismos, como lo podemos hacer nosotros los humanos. Y distinto es este mundo en el cual fue creado el hombre,
a quien le fue dada la capacidad de elección, oiga, porque esto es muy importante, el libre albedrío del que estamos hablando aquí. Era necesario crear esta creación cuando el Eterno la hizo, para necesitar ese sustento, esa rectificación. ¿Por qué? Porque dentro del mismo jardín del Edén se encontraba precisamente el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y para eso el Eterno lo puso ahí, para dar oportunidad al hombre de escogencia. ¿Se da cuenta entonces? El Eterno es tremendo, maravilloso, que nos da la oportunidad de escogencia, de escoger. Por eso él dice, mira, pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida. No nada más te dice, a ver, escoge, a ver, no se va a divertir contigo a ver si le atinas. No, te está diciendo lo que debes de escoger, y ya tú, es tu decisión si obedeces. Así que, pues en esta cuestión, como volvemos a repetir, solamente el hombre tiene la capacidad de cambiar y rectificarse a sí mismo, y también rectificar el mundo. Entonces, amados, si en el jardín del Edén, Adán no hubiera hecho su tarea de cuidar los animales y de cuidar el jardín, imagínense qué acontece cuando una persona es floja y no trabaja. Pues viene de todo tipo de, olvídese, de desorden. Por eso vemos aquí algo muy interesante, que de acuerdo a como explican entonces en varios lugares en la tradición, que el hecho de que el mundo fue creado de una forma que requiere rectificación se deriva, oiga bien, de la voluntad divina de asociar a la persona a la obra de la creación. O sea, en otras palabras, hacer socio de Elohim en la creación, para que la plenitud de la persona y la recompensa de la revelación divina que merecerá sea su logro personal, oiga, y no el pan de vergüenza, una dádiva sin esfuerzo, en otras palabras. Es a lo que se refiere cuando dice nuestros hermanos de Yehudá, que necesitaba entonces el hombre participar también en rectificar o mantener en cuidado esta creación. Y así se asocia con el Kadosh Baruj Hu, con el Santo bendito sea. Y es precisamente de esta manera que el Eterno lo planificó desde un principio. Oiga bien, porque aquella persona que goza de algo, obviamente si goza y no pone de su parte, entonces es lo que muchos conocen como aquella persona que es aprovechada, que es sinvergüenza, que es vividora. Y obviamente el Eterno no tiene esa categoría de hijos en su reino. Por lo tanto, Adán tenía que trabajar. Que claro, ya después la sentencia, recuerde bien, que fue de que iban a producirle la tierra cardos y espinos, y iba a batallar más, le iba a costar con el sudor de su frente, pero no quiere decir que el trabajo era una maldición. Él tenía que trabajar en el jardín del Edén. Se da cuenta, mantener la creación y todo lo que él le había encargado el Eterno, él tenía que haberlo cuidado, sustentado. Entonces, amados, es tremendo. Por ello, a la corrección y perfección de la creación se llega justamente por medio de la tarea esforzada del hombre, que lleva a toda la creación a su perfección destinada. Se da cuenta, por eso estamos como estamos, dijo alguien por allá, porque no hacemos nada para el beneficio de esta creación, sino por el contrario, estamos ayudando a destruir la misma creación. Y la misma creación está gimiendo a una en estos instantes, como dice la Escritura, por ver la manifestación de los Benei Elohim. ¿Y a qué se refiere este pasaje? Se refiere, amado, a que los Benei Elohim
tienen que comenzar a hacer rectificación en esta creación, comenzar a sembrar, comenzar a cuidar a los animalitos, todo lo que Adán, el trabajo de Adán realizaba en el jardín del Edén, así también nosotros debemos de hacerlo, de estarlo haciendo, deberíamos de estarlo haciendo más bien. Pero como no lo estamos haciendo cada uno de nosotros y no estamos predicando, oiga bien, que el reino de Elohim se ha acercado, entonces el reino de Elohim se percibe muy distante. Y qué vergüenza, amado, que nosotros no podamos hacer que la gente entienda que el reino de Elohim ya está entre nosotros. Porque no lo creemos. Claro, por las pruebas, por las dificultades. Pero vamos a estar estudiando en esta serie, amado, que en la era mesiánica existirán todas estas cuestiones, incluyendo el pecado y la muerte. Aleluya. Así que, amados, pues es interesantísimo esta cuestión. Vamos a continuar, a seguir elaborando. Ahorita le pasamos un poquito de tiempo a la hermana. Pero mire, el contenido entonces del tikkun, o sea, la rectificación, es transformar al mundo materialista. Oiga bien, transformar al mundo materialista y desconectado aparentemente de su fuente, o sea, del Creador, a un mundo refinado y unificado con la santidad, o sea, con buscar lo bueno. Es decir, el objetivo del tikkun, de la corrección, y su destino final es encaminar al mundo hacia lo que conocemos como Yemot HaMashiach, que es la era mesiánica o la era del Mesías. Yo te quiero preguntar hoy, amado hermano, si tú crees en Yeshua, ¿en realidad lo has tomado como tu Mashiach? ¿En verdad es tu Mashiach? Porque si es tu Mashiach, esto tiene muchas implicaciones, oiga. Quiere decir que cuando tú dices Yeshua HaMashiach o Yeshua es mi Mashiach, tú estás declarando que Él es el ungido, el rey, que tú eres parte de su reino. Y si tú no has leído el pacto renovado, lo que llaman el Nuevo Testamento, donde Él dice que su reino no es de este mundo, y si creemos que Él es el rey y que Él ha resucitado y que está a la diestra del Padre, oiga bien, entonces Él está reinando desde allí, en su reino, por su espíritu. ¿Se da cuenta qué tremendo? Ya debemos de estar viviendo con el Mashiach y sintiéndolo y dentro de nosotros y caminando los mismos pasos que Él camina. ¿Qué pasa con nosotros que ya tenemos a Yeshua en nuestra vida? ¿Qué pasa con nosotros, amados, que conocemos y sabemos que Él vive, que Él está vivo y está atento y está reinando desde lo alto sobre su pueblo? ¿Se da cuenta? Con mayor razón, nosotros también debemos comunicar esta verdad. Hermana Araceli. Así es que, amados, como miramos de que la era mesiánica, pues en sí es que tenemos que hacer esa rectificación en nuestras vidas y en las vidas de los demás, o sea, enseñar a los demás a que nosotros somos los que tenemos que hacer ese cambio, como lo vemos en el libro de Adán y Eva, que es lo que ellos hicieron. Una rectificación también, porque ellos lo que hicieron fue una copia del jardín del Edén. O sea, el lugar donde ellos estaban fue una miniatura del Gan Edén. Se esforzaron por hacer de los animales que volvieran otra vez a ser domesticados. O sea, se esforzaron por hacer un cambio. Y es lo mismo que hacemos en estos tiempos. Porque si se va a la historia que está en el libro de Enoch, pues ahí está hablando de a diferentes generaciones de personas, les llama como animalitos. Y una persona que no tiene la Torah, que no tiene los mandamientos, de esa manera se comporta como un animalito. Pero cuando llega la Torah a sus vidas, viene ese cambio de ser una persona más bien a ser más bien una persona, dejar de ser un animal. Porque una persona sin el conocimiento de Torah, así se comporta. Entonces, es lo importante, amados, que
que se está haciendo una rectificación también en estos tiempos. A todos aquellos que venimos al conocimiento de nuestro amado Yehoshua, que hemos vuelto a la Torá, pues entendemos de que nuestro amado Yehoshua es a lo que vino, dice, a traernos a todos y a sanarnos, porque cuando llegamos a Él, pues veníamos bien heridos. Y en este caminar, pues pasamos por pruebas y situaciones difíciles, pero ya no estamos solos. O sea que Él está con nosotros y Él es el que restaura nuestra alma. Él es el que nos vuelve a llenar de su bendición. Porque en el mundo espiritual lo que observamos, pues, que debemos de aprender a vivir una vida en el espíritu. Porque comenzamos a ver todo de otra manera más diferente. Y si nacemos de nuevo y comenzamos a vivir esa vida en el espíritu, pues entonces vamos a tener shalom, vamos a tener una paz, como dice, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, no lo vas a entender, como muchos no pueden comprender, que en medio de situaciones difíciles para otros, guerras y hambres, y tú puedes tener shalom en tu casa, puedes estar en paz, puedes estar tranquilo, siempre no te va a hacer falta un plato de comida en tu mesa, un lugar donde dormir, un techo donde estar, si le servimos a Él, porque dice que todo obra para bien para los que lo amamos. Entonces, es la diferencia que ahora nosotros podemos tener esa bendición y entender que estamos en la era mesiánica. Y si lo entendemos, entonces vamos a podernos gozar cada día, como lo vemos en lo que hizo Adán y Eva. Adán y Eva, al momento que comprendieron lo que habían hecho y que nuestro Padre Eterno, Él mismo vendría a salvarnos y que había una promesa que cumplir, que ellos tenían que estar haciendo un sacrificio cada Shabbat en representación del Mesías, un cordero. Por eso lo vemos con Yohanan cuando dijo, he aquí el cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. O sea, que se estaba haciendo temporalmente un sacrificio cada Shabbat en representación a que nuestro amado Yehoshua, en la promesa de que un día Él mismo vendría a salvarnos. Entonces es lo mismo que hacemos nosotros en las fiestas, como ahora que ya viene Yom Teruah, que estamos también en lo mismo. Entonces, y como vemos aquí, en la era mesiánica, se está haciendo una rectificación, pero lo tenemos que hacer todos, porque no se trata de que una persona lo haga, se trata de que todos, así como tenemos que hacer un cuerpo en Mashiach, o sea, unidos en un mismo espíritu en lo que estamos haciendo. Por ejemplo, nosotros llegamos a esta casa y pues esta casa eran solamente pastos verdes por donde quiera, muy bonita. Pero cuando nosotros llegamos y aprendimos y entendimos lo que teníamos que hacer, pues se fueron los pastos verdes y comenzamos a sembrar, comenzamos a plantar árboles, comenzamos a transformar la casa de la manera que el Padre quería que estuviera. Entonces, así tenemos que hacer en nuestras casas también, físicamente, espiritualmente, tenemos que transformar nuestra vida, porque si espiritualmente nosotros vivimos una vida en alegría, en shalom, pues entendemos que estamos en la era mesiánica. Pero si de la otra manera, en vez de vivir una vida en el espíritu, vivimos una vida en la carne, entonces vamos a vivir de la otra manera, más bien tristes, preocupados, amargados. Entonces lo importante aquí es que entendamos de que el vivir en el espíritu nos va a ayudar a sanar nuestro cuerpo, a sanar nuestra alma, porque de la alma sale para afuera esa sanidad y esa alegría que está escrita en la Escritura. Amén, aleluya, qué bendición. Es cierto, hermana Araceli, es un proceso, no es fácil, es un proceso que, como dicen nuestros hermanos de Yehudá, de miles de años, que ya en realidad, y como dijo usted, hermana Araceli, me gusta esa parte que usted dijo, que Adán y Eva, y eso lo encontramos en el libro de Adán y Eva precisamente, casi en los primeros capítulos, donde nos enseña que ellos restituyeron, al menos donde llegaron a vivir la tierra como el jardín del Edén una vez más.
Inclusive también nos enseña, porque yo también leí en una parte donde dice que domesticaron los animales. Aleluya. Y qué tremendo, amado. Y es precisamente la tarea, al menos en lo que es espiritual, hay que domesticar los animales, las fieras, las bestias que hay allá afuera, que también en un tiempo nosotros estábamos considerados o contados dentro de ellos. Pero al momento de recibir la bendita Torah y la emuná de Yeshua, fuimos transformados. Y ahorita vamos a continuar, vamos a tomar un receso, vamos a continuar con este interesante tema intitulado La Era Mesiánica.